¿Sabías que la Biblia dice que todos los gigantes murieron en el diluvio, pero siglos después aparece Goliat? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso sobrevivieron algunos? Hubo más de un tipo de gigantes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los demonios y los tiempos finales? Bienvenido a Palabra Urgente, el canal donde vamos más allá de lo superficial y profundizamos en la verdad bíblica sin filtros. Hoy responderemos a una de las preguntas más inquietantes del Antiguo Testamento. ¿Cómo pudo existir Goliat si los gigantes fueron destruidos por el diluvio? No es solo una historia de un guerrero enorme, es una puerta a una realidad espiritual más profunda de lo que imaginas. Así que prepara tu Biblia, abre tu espíritu y quédate hasta el final, porque esta enseñanza no solo te va a sorprender, te va a despertar. Comenzamos. Los gigantes antes del diluvio. ¿Quiénes eran y por qué fue necesario destruirlos? Para responder a la pregunta de cómo es que Goliat pudo existir después del diluvio si supuestamente todos los gigantes fueron exterminados por ese juicio, tenemos que remontarnos al inicio del problema, a Génesis capítulo 6, uno de los pasajes más impactantes y a la vez más incomprendidos de toda la Biblia. Génesis 6, 1-4 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Este texto nos habla de una unión antinatural. Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Muchos estudiosos coinciden en que los hijos de Dios no eran simplemente los descendientes piadosos de Set, sino seres celestiales, ángeles caídos que dejaron su morada original, como dice Judas 1:6, y tomaron mujeres humanas. El resultado de esa unión fueron los llamados Nefilim, palabra hebrea que significa los caídos y que se ha traducido como gigantes en nuestras Biblias. Estos Nefilim no eran simplemente hombres altos, eran híbridos, seres mezclados entre lo celestial corrompido y lo humano, producto de una rebelión espiritual que buscaba contaminar la simiente humana. Satanás sabía que la promesa de un Redentor vendría de la simiente de la mujer, Génesis 3:15, y su plan fue corromper genéticamente esa simiente a través de estos seres. Los efectos de esta hibridación fueron devastadores. La maldad se multiplicó en la tierra de tal forma que Génesis 6:5 nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fue entonces que Dios decidió enviar el diluvio, pero no como un simple castigo, sino como una intervención quirúrgica para preservar la línea humana pura a través de Noé. Génesis 6:9 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra perfecto aquí se refiere a su linaje genético no contaminado, no solo a su conducta moral. Pero, ¿qué tan grandes eran estos gigantes? ¿No será que se está exagerando? Aquí la Biblia también nos da detalles. En Deuteronomio 3:11 leemos acerca del rey Og de Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Un codo equivale a aproximadamente 45 centímetros, así que esta cama medía más de 4 metros de largo por casi 2 metros de ancho, lo cual sugiere que este hombre medía más de 4.5 metros de altura. Eso es casi el doble que un basquetbolista profesional moderno.
Los antiguos registros también hablan de otros pueblos gigantescos como los anaquitas, los refaitas y los semitas mencionados en Deuteronomio y Números. Estas tribus eran conocidas por su tamaño, su violencia, su crueldad y por ser enemigos acérrimos del pueblo de Dios. ¿Y entonces qué pasó con ellos en el diluvio? Génesis 7, 21-23 dice que todo ser con aliento de vida murió, excepto los que estaban en el arca con Noé. Eso incluiría lógicamente a los Nefilim. Entonces, ¿por qué siglos después reaparecen en Canaán y en Filistea? La clave está en Génesis 6, 4, donde se menciona algo que a menudo se pasa por alto. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. La frase «y también después» sugiere que hubo una segunda oleada de estos seres, después del diluvio. La Escritura misma lo anticipa. El problema espiritual que comenzó antes del juicio de las aguas no se detuvo por completo, aunque sí fue severamente limitado. Esto nos lleva a la siguiente pregunta natural. ¿Cómo pudieron regresar? ¿Cómo fue posible que los gigantes resurgieran después del juicio tan claro de Dios en el diluvio? Hay dos teorías principales. Una nueva incursión de ángeles caídos después del diluvio, aunque probablemente en menor escala. Que uno de los hijos de Noé o alguna de sus esposas llevaban sangre contaminada. Pero lo importante no es cuál de estas hipótesis es más posible, sino que la Biblia claramente muestra que los gigantes reaparecieron y que Dios los enfrentó con su pueblo Israel, usando a hombres como Josué, Caleb y David para erradicarlos. Esto nos da una poderosa lección. Dios no solo destruye lo corrupto, sino que capacita a sus siervos para confrontar y vencer lo que queda de esas influencias. Él no ignora el mal, pero espera que nosotros tomemos la espada espiritual y entremos en la batalla. En el siguiente segmento veremos cómo David, el pastor convertido en rey, fue usado por Dios para exterminar a esta línea postdiluviana de gigantes, incluyendo al famosísimo Goliat. Pero más allá de la historia de un combate con honda y piedra, hay una verdad espiritual profunda sobre lo que significa pelear contra enemigos invisibles que aún hoy amenazan a la humanidad. Goliat, los descendientes de los gigantes y la guerra espiritual. Una vez que entendemos que los gigantes reaparecieron después del diluvio, nos encontramos cara a cara con uno de los más famosos en toda la Biblia, Goliat de Gat, pero él no fue el único. La Escritura revela que había una línea completa de gigantes que permanecía activa y que fue enfrentada por los siervos de Dios. ¿Quiénes eran y por qué su existencia representa una amenaza más profunda de lo que muchos imaginan? Primero, pongamos atención en 2 de Samuel 21, un capítulo poco predicado pero lleno de detalles reveladores. A partir del versículo 15 se describe cómo David y sus hombres se enfrentaron a estos últimos gigantes. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y con él sus siervos, y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó, e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes. Este Isbi-Benob no era cualquier soldado. Dice el texto que su lanza pesaba 300 siclos de bronce. Esos son más de 3 kilogramos, solo el hierro de la lanza. También se menciona a Asaf, a un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, un total de 24 dedos. Este detalle extraño tiene una función espiritual. Eran mutaciones genéticas, deformaciones que revelaban su origen corrompido. Finalmente, el versículo 22 aclara: estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat y cayeron por la mano de David y por la mano de sus siervos. Aquí está el detalle poderoso. Goliat no era único. Tenía hermanos o parientes directos, y David no fue el único que los enfrentó. Sus hombres, los llamados valientes de David, también derrotaron a estos gigantes, completando una obra de limpieza espiritual que Dios había comenzado desde los días de Josué.
¿Y recuerdas cuando David fue a enfrentar a Goliat por primera vez? Primera de Samuel 17 nos da la escena. Un joven pastor con una honda, 5 piedras lisas del arroyo y una fe que no temblaba. 5 piedras. ¿Por qué no solo una? Si con una bastó para derribar a Goliat. Aquí hay una clave profética. Muchos creen que David tomó 5 piedras porque sabía que Goliat tenía 4 hermanos gigantes. Es decir, se estaba preparando no solo para una batalla, sino para toda una guerra contra una línea completa de enemigos híbridos. La Biblia lo deja claro. Los gigantes de Gat eran descendientes de los refaítas, una tribu de gigantes mencionada también en Deuteronomio. Y sus cuerpos enormes, su fuerza descomunal y su origen corrompido no eran simplemente anécdotas históricas, eran manifestaciones físicas de una batalla espiritual invisible que se estaba librando desde los tiempos de Noé. Ahora bien, volvamos a la gran pregunta. Si el diluvio destruyó a todos los Nefilim, ¿cómo es que estos gigantes sobrevivieron? ¿Cómo es que Goliat aparece siglos después como enemigo del pueblo de Dios? Génesis 6:4 lo dijo con claridad. Y también después. Eso quiere decir que el problema no terminó con el juicio del agua. Alguna forma de contaminación genética o una nueva intervención de entidades espirituales corrompidas permitió que nacieran nuevos gigantes. Quizás fue otra incursión de ángeles caídos. Tal vez alguna de las esposas de los hijos de Noé llevaba una línea genética contaminada. Lo que sí sabemos con certeza es que el patrón se repitió, y aquí es donde entra una revelación poderosa. En Isaías 26:14 se nos dice: «Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste, e hiciste perecer todo su recuerdo». Este versículo ha sido mal interpretado por muchos como una referencia a personas malvadas que no tendrán resurrección. Pero eso contradice lo que la misma Escritura dice en Daniel 12:2 y Juan 5:29, donde se nos habla de la resurrección de justos e injustos. Entonces, ¿a quién se refiere Isaías? A seres que no son humanos completamente, a entidades que, al morir, no serán levantadas. En hebreo, la palabra usada para muertos en este pasaje es Refaim, el mismo término que se usa en otros libros bíblicos para referirse a los gigantes. Esto nos revela algo escalofriante. Los gigantes, aunque tenían cuerpos físicos, no eran plenamente humanos. Eran híbridos. No participaban de la redención. No tienen esperanza de resurrección. Eran abominaciones espirituales. Eran parte de una estrategia satánica para oponerse al plan de Dios desde dentro de la creación. Y esto no termina ahí. El Antiguo Testamento también menciona cómo estos gigantes eran parte de la oposición demoníaca contra Israel durante la conquista de Canaán. Por eso, Dios dio instrucciones tan severas como «no dejes con vida a ninguno», porque no eran simplemente naciones idólatras, sino portadores de una simiente pervertida. Este tema se conecta directamente con lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque hoy no peleamos contra gigantes de carne y hueso, sí estamos librando una guerra espiritual contra las mismas fuerzas que los inspiraron. Y estas fuerzas, conocidas en la Biblia como potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, siguen activas, no han desaparecido, solo han cambiado de forma. Por eso Jesús advirtió en Mateo 24:37, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Eso significa que veremos una repetición de la historia, la hibridación, la manipulación genética, el desprecio por la imagen de Dios en el hombre, la mezcla de lo santo con lo profano. Todo lo que causó el juicio del diluvio está regresando, y lo hace con fuerza, con tecnología, con engaño y con apariencia de ciencia.
Los gigantes después de la muerte, la herencia invisible y la batalla final. Ahora que hemos entendido que los gigantes no fueron exterminados por completo en el diluvio, que reaparecieron después como enemigos del pueblo de Dios y que fueron finalmente vencidos por David y sus valientes, debemos hacernos una nueva pregunta. ¿Qué pasó con los gigantes después de morir? ¿Desaparecieron por completo? ¿Fueron enviados al infierno? ¿Pueden volver a manifestarse en el mundo? Aquí entramos en el terreno profundo de la batalla espiritual, esa guerra invisible que sigue vigente y que no podemos ignorar. En Hebreos 9, 27 está escrito: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto es verdad para todos los seres humanos. Sin embargo, los gigantes, los nefilim, los refaítas, los anaquitas, no eran simplemente humanos. Eran el producto de una hibridación prohibida. No eran parte del plan original de Dios y sus almas no eran redimibles. Entonces, al morir físicamente, no fueron al lugar donde van las almas humanas. La respuesta a su destino está en un texto misterioso que ya comenzamos a revisar. Isaías 26, 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste e hiciste perecer todo su recuerdo. El texto original hebreo usa la palabra Refaim, que se refiere específicamente a estos seres gigantescos híbridos. Y el mensaje es claro: no tendrán resurrección, no participan del juicio final, no entrarán en la vida eterna, ni serán condenados como los impíos. Son otra clase de entidades. Esto encaja con lo que encontramos en la literatura judía antigua, como el libro de Enoc, aunque no es parte del canon, fue conocido por los autores bíblicos y citado por Judas. Allí se explica que los espíritus de los nefilim muertos quedaron vagando por la tierra, sin descanso, sin destino, convirtiéndose en lo que hoy conocemos como demonios. Y eso explicaría muchos eventos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Marcos 5, Jesús libera a un hombre poseído por una legión de demonios. Estos demonios le suplican que no los mande fuera de la región. Le ruegan que los deje entrar en los cuerpos de unos cerdos. ¿Por qué? Porque son espíritus sin cuerpo. Son entidades que no tienen descanso y que necesitan un vehículo físico para manifestarse. Estos demonios no son ángeles caídos. Los ángeles caídos tienen otro juicio y otra función. Segunda de Pedro 2. 4. Judas 1, 6. Los demonios son una clase diferente. Son las almas errantes, malditas, sin redención, de los gigantes antiguos. Su deseo es permanecer en este mundo, continuar con la corrupción, influenciar, poseer, controlar, matar. Y aquí es donde esta historia se conecta con nosotros, porque estos espíritus siguen activos hoy. No desaparecieron, no se extinguieron con Goliat. La línea genética fue cortada, sí, pero el legado espiritual sigue presente. Cuando vemos el mundo de hoy con su violencia desmedida, su perversión genética, su rebeldía contra el Creador, su obsesión por redefinir la identidad humana, su adoración a la tecnología y al cuerpo, estamos viendo la misma semilla de los días de Noé y de los tiempos de David. Es una guerra antigua, pero ahora mucho más disfrazada. Jesús dijo en Mateo 24, 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué había en los días de Noé? Corrupción genética, manipulación espiritual, hibridación, violencia sin control y gigantes en la tierra. Hoy no vemos gigantes de 5 metros caminando por las calles, pero sí vemos personas con influencia demoníaca haciendo leyes que van contra Dios. Vemos organizaciones enteras al servicio del caos, la muerte, la inmoralidad. Vemos entretenimiento que glorifica lo profano, la mezcla, el orgullo, el poder sin límites. Y muchas veces los creyentes no discernimos esto.
¿No vemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Efesios 6, 12. El enemigo ha aprendido a disfrazarse. Ya no necesita aparecer como Goliat con armadura. Ahora se infiltra como ideología, como progreso, como tolerancia, como liberación. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Como David, tenemos que estar preparados. David no venció a Goliat por su fuerza física, sino por su fe. Él dijo: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». Primera de Samuel 17, 45. Hoy Dios sigue buscando valientes, no guerreros con armas humanas, sino hombres y mujeres llenos del Espíritu, arraigados en la palabra, cubiertos con la armadura de Dios, creyentes que no temen al enemigo porque saben quién está con ellos. La buena noticia es que Jesús ya venció. Colosenses 2, 15 dice: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». La cruz fue la derrota de todas las fuerzas oscuras, y ahora nosotros no peleamos por la victoria, sino desde la victoria. Nuestra tarea es mantenernos firmes, discernir los tiempos, denunciar el mal y no temer a ningún Goliat moderno, porque el Dios que venció ayer sigue siendo el mismo hoy. Ahora sabes que la historia de Goliat no es un simple relato infantil. Es la evidencia de que hubo una guerra espiritual que comenzó en Génesis y que sigue activa hoy. Los gigantes fueron derrotados, sí, pero sus espíritus siguen operando en el mundo invisible, tratando de contaminar, dominar y distraer a la humanidad. Y es por eso que Jesús nos advirtió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vivimos tiempos donde la oscuridad se disfraza de luz, donde los gigantes ya no se ven, pero sí se sienten, donde las batallas ya no son con lanzas, sino con ideologías, engaños y opresión espiritual. Pero también es tiempo de David, tiempo de guerreros del reino, tiempo de piedras que derriban gigantes, tiempo de intercesores, de vigilantes, de remanentes fieles. Si esta enseñanza te habló, comparte el video, deja tu me gusta y suscríbete para seguir profundizando en la palabra sin temor. Activa la campanita y únete a esta comunidad de personas que no quieren simplemente entretenerse, quieren estar despiertas. Recuerda, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 4. Gracias por ver, por quedarte hasta el final y por ser parte de Palabra Urgente. Que el Señor te fortalezca, te guíe y te levante para derribar gigantes. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.